Bien, buenos días con todos. Bien, buenos días con todos. Únicamente para hacer unas pruebas de sonido. Buenos días Ginger, Dani, Richard, señor vicerrector, Caterine, Lucas. Buenos días. Únicamente para hacer unas pruebas de sonido. Estamos a 2 minutos previo de iniciar formalmente la transmisión. Bueno, el programa, porque ya estamos saliendo de hecho a través de Facebook. Buenos días con todos los que se están uniendo a el primer programa de Hablemos de Economía, un programa realizado por los estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Estatal de Milagro. Estamos con estudiantes de las carreras de Economía presencial y online. Desearía, por favor, antes, como les digo, de iniciar formalmente con el programa y la transmisión del día de hoy, que me confirmen qué tal me escuchan, qué tal me ven. Se empiece abrumada por la cantidad de información que usted publica. Buenos días con todos. Sí, se lo escucha y se lo ve bien, Usted tiene profesor. varias preguntas, es muy poco probable, la gente va a responder, pero esa respuesta tiene que ser. Lo que sí escucho es un ruido, no sé, alguien creo que tiene encendido el micrófono y se escucha la conversación. Pero sí se lo escucha y se lo observa bien, profesor. Ok. Lucas, buenos días Lucas, lo tenemos a Lucas Fenoglieto desde la República Argentina. Muchas gracias Lucas por estar aquí. Lucas nos va a acompañar en los diferentes programas manejando la sección de mercados bursátiles. Ya tendremos en su segmento Lucas la ocasión de conversar detenidamente, pero la más cordial de las bienvenidas Lucas, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias y por la bienvenida. Los saludo desde acá, de Argentina. Ahora en unos minutos seguramente estaremos conversando un poquito de esta sección. Ok, muchas gracias. Agradecería además a quienes se encuentran aquí, especialmente Odalis, Dani, Caterine, Ginger, que me ayuden verificando que en Facebook estemos además saliendo bien con la imagen, con el sonido para tranquilidad mía y dar por iniciado el programa, ¿no? Sí, está todo correcto. Sí, podemos continuar. Bien, Sí, así es. bien, entonces vamos a iniciar formalmente el programa. Muy buenos días con todos y con todas. Muchas gracias por estar aquí en nuestro primer programa de Hablemos de Economía. Un programa con la participación de estudiantes de la carrera de Economía presencial y online de la Universidad Estatal de Milagro. Estamos el día de hoy estrenando nuestro primer programa. Muchas gracias a todos aquellos que se van uniendo a través de Facebook. Muchas gracias por los mensajes que nos van dejando. Dejen sus mensajes, por favor, que poco a poco en el transcurso del programa los iremos leyendo. En el día de hoy vamos a tener un primer bloque de sección donde conjuntamente con Dani, con Ginger, con Odalis, con Caterine, iremos comentando algunos temas de actualidad económica, de coyuntura económica, como le hemos denominado a esa sección, de coyuntura económica nacional e internacional. Luego tendremos como invitado al economista Marcelo Varela, profesor e investigador de la Universidad Central, quien estará aquí para comentarnos algunos temas de actualidad económica, los principales problemas económicos que tenemos en el país. Estaremos hablando con el economista Marcelo Varela sobre la proforma presupuestaria, el potencial recorte de presupuesto, especialmente a las universidades, que es un tema que nos preocupa bastante. Estaremos analizando ese tema con el economista Marcelo Varela. Luego tendremos la sección de Geek Economics con Luca Fenoglieto desde Argentina. Y finalmente tendremos una entrevista en la sección Estudiantes Emprendedores, donde estaremos entrevistando a un invitado muy especial, un ex estudiante de la carrera de Economía de la Universidad Estatal de Milagro y quien actualmente se encuentra gerenciando una empresa, una firma auditora en la Universidad de Guayaquil. Pero antes de iniciar con la programación, tenemos a un invitado súper especial. El señor vicerrector académico y de investigación de la Universidad Estatal de Milagro, el doctor Richard Ramírez Anormaliza, quien nos honra el día de hoy con su presencia. Señor vicerrector, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar aquí. Su presencia realmente nos anima muchísimo en este camino que estamos emprendiendo. Bienvenido, doctor.
Muy buenos días, José. Muy buenos días a los distinguidos panelistas que van a intervenir el día de hoy. He escuchado desde el inicio. Felicitaciones, José, por la iniciativa, excelente gestión y un agradecimiento especial a los que van a participar el día de hoy. Temas muy importantes de actualidad. Y eso es lo que se hace acá en Universidad Estatal de Milagro, en docencia, en este momento ahora, llegando a la comunidad a través de la participación de sus estudiantes. Los temas de muy alto nivel, gestionados por usted, profesor Díaz. Felicitaciones. Este es su primer programa. Yo entiendo que esto es una iniciativa que ya de a poco va a tener una acogida nacional, puesto que así están los estudiantes ahora. Nosotros en UNEMI ahora tenemos, y digo UNEMI, porque cuando uno decía antes Universidad Estatal de Milagro, creo que ni la ciudad era tan conocida, pero ahora el nombre, cuando me toca intervenir, yo prefiero decir UNEMI. Todo está bien, José Luis. Porque nuestro impacto ahora es a nivel nacional. Yo también te voy a nombrar, José Luis. También te voy a de nombrar, mañana va a haber una agradeciéndote entrevista por donde hago que nos énfasis estás en dando. esto. Y la presencia de la Universidad Estatal de Milagro ya ahora es de impacto nacional. Nuestras carreras en modalidad virtual así lo dicen, nuestros programas de posgrados así lo dicen. Tenemos estudiantes en las 24 provincias. Eso no lo tenemos en otras instituciones de educación superior. Tenemos estudiantes de economía incluso fuera del país, tenemos estudiantes en Estados Unidos, tenemos estudiantes en Europa, tenemos estudiantes en Chile, no muchos, pero sí tenemos estudiantes fuera del país acá y son UNEMI. Pero eso se logra con el esfuerzo y el trabajo de profesores como el doctor Díaz y algunos otros compañeros que lideran diferentes proyectos en todos los ámbitos donde nosotros incursionamos. Felicitaciones, José. Esta es una iniciativa interesante, importante y que ya de a poco seguro va a tener una acogida nacional. Te auguro éxitos en el proyecto. Felicitaciones a los chicos de economía de las dos modalidades. Muy bien y muchísimas gracias a los distinguidos panelistas que el día de hoy has citado, José. Muchas gracias y adelante. Éxitos. Muy amable, doctor, por sus palabras. Muchas gracias por ese ánimo y bienvenido a la sintonía del programa del día de hoy. Antes de pasar a saludar a los estudiantes que el día de hoy nos colaboran, quiero además dar las gracias a alguien que no está saliendo en estos momentos en la transmisión, que ustedes no lo están viendo allí, pero quiero agradecerle muy profundamente al licenciado José Luis Burgos, periodista de radio La Voz de Milagro, quien me ha brindado todo el soporte del caso en la parte técnica. Ustedes saben que no somos pues del área, digamos, de sistemas, no somos expertos en cuestiones tecnológicas, con todo este mundo ahora que se abre de las tecnologías y salir en vivo en Facebook. Quiero agradecerle profundamente al licenciado José Luis Burgos por todo el soporte que el día de hoy me ha dado y me está dando durante esta transmisión. Muchas gracias, José Luis, que sé que además estás allí también en sintonía viéndonos. Muy amable, José Luis, muchas gracias. Bien, quiero presentar a los estudiantes que el día de hoy nos acompañan en la transmisión. El muy buenos días, que se presenten, por favor, que nos digan de qué carrera son, en qué modalidad se encuentran, cuáles son sus expectativas en el programa Hablemos de Economía y bueno, cualquier otro detalle que nos quieran contar. Voy con Odalis Clemente. Odalis, ¿cómo está? Bienvenida, buenos días. Buenos días, mucho gusto, un placer estar aquí como siempre. Bueno, como lo mencionó el economista, mi nombre es Odalis Clemente, soy estudiante de la carrera de Economía y me encuentro cursando el cuarto semestre presencial. Bueno, empezando con todo, deseándole más que todo a nuestros queridos televidentes actualmente que cualquier curiosidad o duda que nos pregunten y estamos para atenderlos y estamos totalmente dispuestos a colaborarlos y apoyarlos. Más que todas sus dudas que nos los vayan dejando en nuestras páginas oficiales, como lo sabrán en Greenback y el Club Economía y el Club Económico de la UNED. Muy amable, Odalis, muchas gracias. Damos también la bienvenida a Caterine Remache. ¿Cómo está, Caterine?
Preséntese, buenos días, coméntenos algo acerca de usted. Muy buenos días con todos, un placer estar acá con ustedes. Mi nombre es Caterina Tomache, soy una moderadora presencial de la carrera de Economía, cursante cuarto semestre. Aquí con todos los compañeros, y especialmente con el dirigente, con el economista José Díaz, queremos darles a conocer a ustedes el día a día de lo que pasa en la coyuntura tanto nacional como internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Caterine, por estar aquí. Bienvenida también Ginger Requenes, ¿cómo está? Buenos días, economista. Pues estoy aquí gustosa de formar parte de este grupo de trabajo. Pues nada, de decirles que bienvenidos a nuestra primera transmisión en vivo, esperando que sea de todo su agrado y recordándoles que estamos aquí para hacer que sus mañanas sean mucho más entretenidas y irles informando de las noticias en el transcurso de esta semana. Sin nada más que decirles, pues bienvenidos y espero pónganse cómodos. Ok, muchas gracias. Damos también la bienvenida a Dani Castro. ¿Cómo está? Dani, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, yo contento, feliz por estar aquí presente, contento de que me haya tomado cuenta para esta iniciativa, que estoy completamente seguro de que le va a gustar mucho. Vamos a darle mucho valor a todas las personas que nos están observando y contento y con bastante optimismo. Ok, Dani, muchas gracias, bienvenido y damos inicio a nuestra primera sección de coyuntura económica. Hay muchos temas que se van generando en la economía nacional y también en la economía internacional. Agradecemos a todos los estudiantes que a través de nuestra página de Facebook del Greenback durante la semana nos han ido sugiriendo temas para tratarlos en este programa. Vamos a comenzar con un tema internacional que está causando bastante preocupación en las economías a nivel mundial y que tiene que ver con la inflación. En economía le llamamos inflación al incremento de los precios. Y a nivel mundial estamos asistiendo a un incremento de precios en los diferentes países. ¿A qué se debe este incremento de precios? ¿Qué problemas son los que trae? De acuerdo a algunos analistas, algunos investigadores, esto tiene mucho que ver con las decisiones de política monetaria que se han adoptado en las diferentes economías del mundo. Como sabemos, en economía tenemos diferentes instrumentos a través de los cuales podemos incidir en las actividades económicas. Tenemos la política fiscal, tenemos la política monetaria, tenemos la política cambiaria. Cuando estamos hablando de política monetaria, nos estamos refiriendo principalmente a que las economías se preocupan por inyectar dinero en el mercado o por sacar dinero del mercado. Y en estos últimos meses, yo diría que en estos últimos años, especialmente por temas de la pandemia, la política monetaria ha sido muy activa. Se han inyectado bastantes recursos en la economía. De hecho, por ejemplo, Estados Unidos ha entregado cheques directamente a las familias. Lo mismo ha ocurrido en Francia, en España, en Italia, prácticamente en la mayoría de los países de la Comunidad Económica Europea y también en países de América Latina. Pero cuando se inyecta demasiados recursos monetarios a la economía, se corre el riesgo de la inflación. Sobre esto nos va a conversar Odalis Clemente. Odalis, ¿qué nos puede usted referir en torno al tema? Bueno, es un tema que en realidad abarca varios puntos de vista, como usted lo menciona. Pero actualmente hay una duda que ronda en el ámbito económico, como usted lo menciona, y es más que todo si persistirá la inflación. Ante esto, puedo mencionar que el presidente de la Reserva Federal, FED de Estados Unidos, Jerome Powell, menciona que solamente será transitorio. Sin embargo, para poder nosotros mencionar esto, puedo tomar como ejemplo a las economías emergentes. Moody's es una agencia de calificación de riesgo estadounidense que realiza investigación financiera internacional y en el análisis de entidades comerciales gubernamentales. Esta menciona que las presiones que actualmente se están generando en la inflación y sus efectos económicos de economías emergentes baja la recuperación económica, motiva el endurecimiento de la política monetaria, que en sí será un factor de presión para la baja de la recuperación económica.
De acuerdo con ellos, los bancos centrales de Brasil, México y Rusia lideran los aumentos de las tasas de reconocimiento de que la inflación está muy lejos de sus objetivos. En base a esto, esta misma entidad realiza un análisis, la cual menciona que no tiene ningún impacto de calificación que divulgaron sus nuevas expectativas, pues mencionan a sí mismo. Ahora, entre ellos, Brasil realiza una proyección en sí, la cual es una fluctuación en su total que menciona, ahora sí, que Brasil proyecta una fluctuación del 9%. El objetivo porcentual es de 3.75%, menos 1.5%. En base a esto, ellos pueden realizar un análisis, pues estiman que el repunte del crecimiento económico mundial se ha fortalecido con el avance de las vacunas. Sin embargo, advierten que la desigualdad de la distribución sigue generando un riesgo. Ante esto, realizan el mismo análisis, pues estiman que el repunte del crecimiento económico, como vuelvo y lo menciono, ha sido gracias al avance de las vacunas. Además de esto, estimaron que las economías del G20 crecerán 6.2%, en conjunto el desempeño que matizara a 4.5% para el 2022. Sin embargo, a todo lo mencionado, Frédéric Leroux, miembro del Comité Estratégico de la Inversión de Carmignac, menciona que existe una hipótesis alternativa, en la cual existen dinámicas independientes que pueden generar una inflación más persistente. Una de ellas es el precio de la energía y la electricidad. Con base a esto podemos nosotros haberlo notado y tomar como ejemplo lo que pasó en China hace unas semanas anteriores. Pues ocurrieron parones por motivo de la electricidad, por el alza de la electricidad. Se puede decir que esto influyó mucho en su Producto Interno Bruto del semestre del Producto Interno Bruto. Pues China creció, pero no como se lo esperaban, pues el 2.3% fue en el 2020, menor que un ritmo de crecimiento desde 1973. Se puede decir que sí hubo una afectación en esto. Como también lo pudimos haber notado en titulares nacionales e internacionales. Si definitivamente en sí debemos pensar sobre la posibilidad de que la inflación persista por mucho más que el momento, por mucho más que, aparte de que parezca que sea momentáneo. Ok, Odalis, muy amable, muchas gracias. Efectivamente, de hecho, estaba revisando una información sobre este tema. Se han reunido los denominados países del G20, que son las principales economías a nivel mundial, y están un poco haciendo sus previsiones hacia la baja para el próximo año, porque una de las cosas que se está ahora recomendando es aplicar políticas monetarias restrictivas, es decir, políticas monetarias en las cuales ya no se inyecte más dinero en la economía, sino que más bien se restrinja, se saque cantidades de dinero. Entonces, claro, como una medida de tratar de controlar la inflación, pero eso a su vez conlleva un menor crecimiento económico. De allí que algunas proyecciones, especialmente del G20, seguramente en la misma línea podría estar luego el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL. Las proyecciones para el próximo año son un poquito no muy halagüeñas, han reducido a la baja las tasas de crecimiento de las diferentes economías a nivel mundial. Otro tema que también ha causado bastante preocupación es lo que tiene que ver con el mercado laboral. El mercado laboral, especialmente en el Ecuador, veíamos en el último reporte del INEC, del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, que se ha recuperado los niveles de inflación, los niveles de desempleo. Especialmente hay una recuperación del empleo pleno. Según la última encuesta del INEC, se habrían recuperado más de 380.000 empleos adecuados en el último año. No obstante de que todavía no estamos en niveles como los del año 2019, los niveles pre-pandemia. Y todavía falta por recuperar incluso 384.300 plazas de trabajo. Además de que estas mismas estadísticas nos están demostrando de que los niveles de informalidad y de subempleo siguen creciendo. Para darnos más detalles
sobre lo que está sucediendo en el mercado laboral. Tenemos a Dani Castro que nos va a conversar con respecto al tema. Dani, adelante. Sí, así es. De hecho, economista, ese es uno de los temas que nos han venido sugiriendo en la página de Facebook durante estos días que hemos estado anunciando este programa Hablemos de Economía, que nos han pedido que hablemos del desempleo. Resulta que es un tema bastante extenso, incluso podemos dedicarle bastante tiempo a conversar, a dialogar al respecto. Sin embargo, en honor al tiempo, voy a intentar hacer lo más breve posible. Había preparado unas gráficas, sin embargo me parece que tenemos unos problemas técnicos en cuanto a la visualización. Aún así no vamos a permitir que eso nos detenga, ¿verdad? Para poner un poquito las cosas en contexto y que sepamos más o menos el panorama, ¿verdad?, del desempleo cómo está, pues resulta que la economista María Victoria Pache, experta en mercado laboral y seguridad social del Banco Interamericano de Desarrollo, había dicho que la crisis desatada por la pandemia ha puesto de relieve problemas estructurales ya existentes en la región en cuanto al acceso al mercado laboral. La pandemia ha resultado para Latinoamérica y el Caribe como un tsunami para el mercado laboral. Los jóvenes han sido los que se han visto más afectados. De los 31 millones de puestos perdidos, 60% de estos corresponderían a jóvenes por debajo de los 24 años, y en particular ha afectado más a las mujeres jóvenes. ¿Sí? Entonces, podemos ver, aquí también tengo una gráfica que hubiera sido muy bonita en donde podemos apreciar que efectivamente aquí en el Ecuador, ya hablando más puntualmente del mercado laboral ecuatoriano, pues resulta que los más desempleados son efectivamente los jóvenes, entre 18 y 34 años de edad, resultan ser los más afectados por el tema del desempleo, ¿verdad? Incluso el diario El Comercio, en su publicación del 22 de octubre, había puesto en la portada: la informalidad persigue al 70% de jóvenes del país, porque pues como era de notarse, como era de prever, este desempleo no va a permitir obviamente que las personas se queden cruzadas en lazos fiscales. Los jóvenes tienen que igual salir a trabajar, tienen que salir a buscar el sustento diario. Entonces, pues ahí es donde incurrimos en un fenómeno social, un fenómeno económico, si se quiere, en el que los jóvenes salen a las calles pues, a vender cualquier cosa de manera informal, ¿verdad? Entonces resulta que se ha visto un rebrote, sobre todo, yo me imagino que en todos los lugares. Por ejemplo, yo acá en Guayaquil me he fijado que efectivamente Ya, lo que ocurre es que ha crecido bastante. sí le he hecho eso, pero no sale. Pues en Facebook es que no sale. No sé, en Zoom sí sale, pero en Facebook no. Y necesito capturar la pantalla de Zoom y no sé cómo hacerlo. Porque ahí donde me dice captura de juego, ahí se quedó, pero la pantalla aparece en negro. En nuestro país. Esto representaría No me el podrás... 25% de la población en edad de trabajar. Y resulta que 7 de cada 10 jóvenes trabajan de manera informal. Son datos un tanto alarmantes, ¿verdad? Ya. Porque es un rebrote del trabajo informal, que es lo contrario a lo que normalmente busca una economía, ¿verdad? Que es ya, a ver, aquí estoy en escritorio. ¿Y qué opciones pongo ahí? Imagen, galería de imágenes, ¿qué ha pongo? habido un pequeño crecimiento. Al mes de septiembre Ya lo hice, del 2020, ya lo hice. la tasa de empleo pleno era del 30,8%. Mientras que al mes de septiembre de este año, captura de pantalla, la tasa de empleo pleno es del 33,5%. Es decir, hemos tenido un crecimiento de menos de 3 puntos porcentuales. Ahí me sale así, pero me salen unas pantallitas chiquitas que se reproducen hasta el infinito. Igual llamar a la reflexión. Me salen unas pantallas que se reproducen hasta el infinito. ¿Qué le pongo ahí? Aceptar. Si esos 3 puntos porcentuales me parece. Sí, te estoy escuchando, José Luis. Aceptar le pongo ahí. Y de ahí. Es importante también considerar que aún no alcanzamos los niveles pre-pandemia, porque antes de la pandemia, en el mes de septiembre del 2019, la tasa de empleo pleno era de 38,5% versus el 33,5% que tenemos actualmente. Afortunadamente ya podemos ver, ya ahorita sí ya se puede ver, podemos apreciar el gráfico que he preparado para ustedes, en donde podemos ver las barras representan el mes de septiembre de cada año, 2018, 2019, 2020 y 2021. Lo he hecho de esta manera para que podamos apreciar, ¿verdad? En el 2021, si bien hemos tenido un crecimiento, es un crecimiento un poquito lento y aún estamos un tanto lejos de alcanzar los niveles pre-pandemia.
En todo caso, pues nosotros sabemos que existe un rebote económico, ¿verdad? Según incluso ya lo venían anunciando organismos como la CEPAL, como el FMI, venían prediciendo que era un tanto obvio que estemos en un rebote económico, ¿verdad? Sin embargo, tenemos, y también lo voy a mostrar ahí para invitar a la reflexión, tenemos al señor que vemos aquí en la imagen, que es el señor Roberto Castillo, director del INE, quien en entrevistas para el Diario del Comercio y para el Diario del Universo afirmó que gracias al plan de vacunación es que se ha logrado conseguir este incremento en el empleo pleno. Entonces, es algo así bastante interesante como para analizar, como les digo, los invito a quienes estamos hablando, que nos den sus comentarios, ¿qué opinan ustedes? Estos casi 3 puntos porcentuales de crecimiento en el empleo pleno, gracias, José. ¿serían debido a un rebote económico o sería, como lo dice el director del INE, netamente gracias al plan de vacunación? Los estaremos leyendo. Muchas gracias, Dani, y es un poco de esperar para ver qué es lo que estará sucediendo más adelante con este tema de los problemas que existen en el mercado laboral en el Ecuador. De hecho, un poco el gobierno, cuando está tratando de comunicar, ¿verdad?, las leyes que está queriendo que la asamblea le apruebe, lo que nos dice es de que es precisamente con el ánimo de generar empleo. Estaremos esperando para ver qué es lo que sucede con la economía ecuatoriana en este sentido. Otro tema importante que lo hemos visto en esta última semana especialmente es el que tiene que ver con la proforma presupuestaria. ¿Hasta qué medida realmente la proforma presupuestaria está convirtiéndose en un instrumento que esté permitiendo que sectores como la salud, la educación, estén recibiendo más recursos? Al respecto, tenemos a Ginger Requenes, quien nos va a comentar acerca de esto. Adelante, Ginger. Bueno, esta noticia salió el día jueves y en donde exponen que en la proforma presupuestaria del 2022 entregada a la Asamblea, en donde el presidente calcula que para el próximo año se necesitarían 1.328 millones de dólares para cubrir el subsidio de los combustibles. Esto es decir, 572 millones menos que lo estimado para el 2021. Pues bien, este debate mundial se enfoca en formas de evitar los subsidios al combustible y reducir las emisiones de metano. Ecuador destinará en el 2022 1.328 millones a los subsidios en el país. Ese 30% de recorte, que equivalen a los 572 millones ya mencionados, menos de lo que el gobierno había calculado entregar a una aproximada de 1.900 millones. En la proforma entregada el pasado sábado a la Asamblea, en su totalidad incluyen combustibles, bonos sociales y las contribuciones a la seguridad social, por lo que los combustibles tienen un peso del 26%. Y es como de esta manera el Ecuador reduce estos subsidios, aunque continúan siendo altos, como el diésel y el gas licuado de petróleo, o más conocido el gas doméstico. Este año se asignan 53 millones de dólares para gasolina, 406 millones para diésel y 768 dólares en el gas doméstico. En el régimen había estado aplicado un sistema de bandas que le permitió incrementar de manera paulatina los precios, pero que recientemente resolvió congelarlos al frente del malestar que tenían la ciudadanía, el sector indígena y los gremios transportistas. De este mismo tema se menciona el actual director ejecutivo de la Cámara de Distribuciones Derivadas de Petróleo, Osvaldo Erazo, en donde indica que ha habido un cambio en la estructura de los subsidios, que convierte al gas doméstico en el combustible más subsidiado cuando anteriormente lo era el diésel.
Él considera que mientras se subsidien los combustibles fósiles, se va en contra del medio ambiente, y es algo notable. En el país, eso implica una mala calidad del producto, pero para Erazo, lo ideal sería que no se subsidie y que haya una mejor calidad. Para concluir, Erazo menciona que es el momento de iniciar con el debate sobre la transición a una economía post-petrolera o con el uso de energías más limpias. Gracias. Muchas gracias, Ginger. Y siguiendo con el tema de la proforma presupuestaria, veía y escuchaba unas declaraciones del ministro de Finanzas, Simón Cueva, quien decía que las universidades tendrán un incremento del 3% de sus recursos para el año 2022. Pero, no obstante, cuando cogemos la proforma presupuestaria y revisamos la línea en la cual se encuentran los gastos de las universidades, podemos constatar que, por ejemplo, para el próximo año se han asignado alrededor de 1.164 millones, lo que representa una cifra menor al presupuesto codificado para este año de 1.247 millones. Vamos a conversar con Caterine Remache al respecto. ¿Cómo ve usted este tema de la asignación de parte de los recursos del Estado en educación, Caterine? Muy buenos días con todos. Sí, podemos ver claramente la reducción en los recursos para la educación superior en esta proforma presupuestaria enviada a la Ejecutiva de la Asamblea. Debemos recalcar que también esta proforma está tratada en 30 días y en un solo debate en el Pleno, ya que si la Asamblea no se pronuncia en estos 30 días, el texto entrará en vigencia. En este texto podemos encontrar que las universidades registran una reducción de 73.6 millones, lo que equivale a un 6,2% en la proforma. Y a esto, no solamente la educación superior se ha visto perjudicada, sino varios ministerios como la Superintendencia de Compañía, el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría. Tenemos también a esto ya opiniones que se han suscitado, ¿no? Claro, porque estos ajustes, en el día de ayer, el señor Marco Chiluisa, quien es el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, denunció en un comunicado que la reducción de presupuestos a los estudiantes universitarios del Ecuador pone en duda la calidad y el acceso a la investigación, así como los planes progresivos de retorno a la modalidad presencial. Pero en contrapartida, hay algunos ministerios que se benefician en esta proforma, ya que recibirán mayores recursos. Como ejemplo, podemos poner al Ministerio de Educación y Salud, quienes recibirán 529.2 millones y 250.5 millones adicionales respectivamente. Y estas cifras representan 18,37% más de los recursos en cada caso. También se incrementaron 12 millones en el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos, que esto equivale a un 135% más de lo previsto. Y así podemos constatar que en contrapartida tenemos como que beneficios y contras, y pues lo dejamos a su criterio, que nos digan en los comentarios cómo ustedes ven esta proforma presupuestaria designada para el 2022, y cabe recalcar, como lo mencionamos al principio, que esta entrará en vigencia si la Asamblea no se pronuncia dentro de los 30 días. Muy amable, Caterine, muchas gracias. De hecho, vamos a hablar más adelante con el economista Marcelo Varela, quien lo tenemos ya previo para la entrevista. Odalis, no sé si tengamos de pronto allí algunos mensajes a través de Facebook de parte de los compañeros, o Dani, alguno de ustedes que de pronto nos quiera ayudar antes de pasar con la entrevista con el economista Marcelo Varela, que tenemos allí por Facebook con aquellos que nos están en estos momentos sintonizando. Dani, Odalis, Ginger, no sé. Sí. Tenemos saludos, economista. Tenemos saludos de Vamos parte de Dayana Gómez. Dayana Gómez nos comenta: totalmente preocupante el tema del desempleo joven, ¿verdad? Comentando un poco lo que estábamos conversando antes. Renata Silva también nos está saludando, buenos días. Hans Gómez también nos está saludando. Ahí estamos recibiendo pues el apoyo de quienes nos están viendo, y eso nos alegra bastante, ¿verdad? Muchas gracias a todos los estudiantes
que se encuentran poco a poco uniéndose a la transmisión de Facebook. Este es nuestro primer programa. Ustedes saben que cuando estamos además iniciando una actividad, normalmente se presentan situaciones, inconvenientes, pero el objetivo es poco a poco, especialmente en la parte tecnológica, ir mejorando y entregándoles a ustedes un producto y un servicio como ustedes se lo merecen. Estamos aquí ya con el economista Marcelo Varela. Economista, buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Buen día, mi querido José. Buen día al resto de compañeros, estudiantes. Como siempre, es un gusto compartir, ¿sí?, con los estudiantes, con los compañeros, poder conversar sobre lo que preocupa a la ciudadanía y pues estamos para resolver, digamos, estas inquietudes, pero más que nada para tratar de dar alternativas y analizar la realidad existente de una forma diferente. Muy bien, economista, muchas gracias. Cada uno de nuestros panelistas, Dani, Ginger, Odalis, Caterine, tienen unas preguntas preparadas para usted. En lo que a mí respecta, economista, precisamente un tema que estábamos en estos momentos conversando con los chicos tiene que ver con la proforma presupuestaria. Y allí hay algo que no lo entendemos, porque el ministro de Economía, Simón Cueva, nos habla de que hay un incremento del 3% en el presupuesto de las universidades para el próximo año. Un efecto, se podría tomar una medida, no alcanza a ver bien. El efecto dominó. Estoy nuevamente allí, perdón que mil disculpas que tuve un problema con mi internet. A todos los que nos están escuchando, mil disculpas, por favor, tuve un problema con mi internet aquí en mi casa. Estoy ya nuevamente, mil disculpas, economista, cuando estábamos allí saliendo con su transmisión, pero lo retomamos, economista. Le mencionaba que una de las cosas que a mí en lo particular me extraña bastante son las declaraciones del ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, Simón Cueva, en el sentido de que para el próximo año hay un incremento del 3% de los recursos para las universidades. Pero cuando revisamos la línea de la proforma destinada a los gastos de las universidades, podemos constatar, comparando este año 2021 con el 2022, que más bien existe un recorte presupuestario. ¿Cómo un poco entender las declaraciones del ministro economista y cuál es un poco su visión, en definitiva, de los recursos que se están destinando para la educación superior en nuestro país? Sí, muchas gracias, mi querido José. A ver, aquí hay que definir dos cosas. Hay presupuesto prorrogado. ¿Qué implica un presupuesto prorrogado? Cuando está un cambio de gobierno en un año, generalmente ese presupuesto se mantiene. Y si analizamos el presupuesto 2019 con el 2020 y el prorrogado del 2021, vemos que tanto el 2020 como el 2021 es un menor presupuesto al 2019. Esto es producto de ¿qué? Del ajuste fiscal que ha llevado a cabo, ¿no es cierto?, estos dos gobiernos. Entonces, ¿cómo ellos lo interpretan la mejora? En el presupuesto prorrogado hacen digamos, un alcance al presupuesto, y en ese presupuesto se incrementa más el presupuesto, pero ¿vía qué? Vía financiamiento. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal bordea los 10.000 millones de dólares. Entonces, para poder cubrir ese déficit fiscal,
ellos están recurriendo a mayor financiamiento y de ahí el nuevo acuerdo con el FMI, y ese mayor financiamiento que no es para educación, no es para salud, no es para vivienda, no es para mejorar las condiciones de los ecuatorianos, sino para garantizar el pago de deuda, le asumen como que es su mayor presupuesto. Pero dentro del propio acuerdo con el FMI, del ajuste que se viene aplicando en el Ecuador desde el 2018, vemos estas reducciones. Entonces, ¿qué pasa con las universidades? Por más que el ministro diga que el presupuesto es mayor, y ya les expliqué el por qué diferenciando eso, entonces en un alcance, en un ajuste al presupuesto prorrogado, le mejoran, pero para cubrir ese déficit fiscal. Pero el resto de cuentas bajan, baja salud, baja educación, baja todo. ¿Para qué? Para disponer de más recursos para el pago de deuda. Es decir, cuando se analiza en su conjunto el presupuesto, ese incremento del presupuesto viene acompañado de reducción en el gasto y la inversión pública para poder garantizar mucho más pago de deuda. Si nosotros revisamos la programación fiscal, y esto es importantísimo analizar la programación fiscal. Si nosotros vemos la programación fiscal 2021-2025, por ejemplo, ¿qué encontramos en la inversión anual entre el 2021 al 2025? Que se reduce de 4.200 millones de dólares a 2.052 millones. Cada año se va reduciendo cerca de 2.000 millones de dólares. Al año 2022, por ejemplo, la programación fiscal muestra que la inversión se reducirá de 4.200 a 2.700. El 2023 se reducirá a 2.600, el 2024 a 2.400 y el 2025 a 2.052. Esto es lo que obviamente se maneja con este ajuste, es decir, hay un mayor presupuesto, pero para poder pagar más deuda. Cuando nos vamos a ver el pago de deuda, interés y amortización basado en la misma programación fiscal 2021-2025 que vemos que en todos los años el pago de deuda va a sobrepasar los 7.000 millones de dólares. Por ejemplo, este año 2021, entre interés y amortización, el gobierno va a pagar 7.050 millones de dólares. El 2023, 7.442 millones de dólares y el 2025, 7.692 millones de dólares. Es decir, lo que aquí vemos es una priorización al pago de deuda y un compromiso con el FMI para reducir el gasto y la inversión pública como parte del ajuste fiscal. Pero ojo, nos habían dicho el 2018 que esta reducción del gasto y la inversión pública era para tener menos déficit fiscal. Nos han dicho, no, mis queridos y queridas tertulios, hablemos. Eso nos mintieron pues del 2018, que el ajuste fiscal era para reducir el déficit fiscal. ¿Con qué déficit terminamos o estamos hasta la actualidad? Déficit que llega a 10.000 millones de dólares. A la larga, como recomendación, a los neoliberales no les crean absolutamente nada, mis queridos y queridas estudiantes. Los neoliberales, sí, se pasan de mentira tras mentira. ¿Y qué podemos esperar de un ministro de Economía que es funcionario del FMI? Exactamente lo mismo. Les dicen, hay que hacer un ajuste para estar mejor. No, va a suceder todo lo contrario. Y eso hemos vivido. Porque previo a la pandemia, ya en alguna conversación, recuerdan con ustedes en un conversatorio, mostrábamos, previo a la pandemia ya estábamos mal la economía. No es que con la pandemia estamos mal. Entonces así hay que entenderle el presupuesto. Hacen un alcance al presupuesto, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que obviamente se pueda canalizar más recursos hacia el pago de deuda basado en menor gasto en inversión pública, y ahí el resultado del presupuesto a la educación universitaria se reduce en 213 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en general la inversión pública se reduce en más de 2.000 millones de dólares y el gasto público en más de 4.500 millones de dólares. Es decir, entre gasto e inversión pública se está reduciendo más de 6.500 millones de dólares, y parte de esa reducción son los 213 millones de dólares de reducción a las universidades. Esto es propio del ajuste fiscal, esto es propio de las políticas económicas neoliberales que llevan ¿a dónde? A una situación económica y social calamitosa. ¿Cuál es el objetivo de lograr esa
condición económica y social calamitosa, ¿no es cierto? Que haya menos producción. ¿Por qué menos producción? Porque liberalizan el mercado externo. Entran más importaciones y dicen que eso es bueno para la producción. No, es malo que entren importaciones, porque las importaciones reemplazan producción y empleo. Y entonces ahí viene la afectación a la economía. La economía no solo que se empieza a contraer con las importaciones, basado en la ecuación macroeconómica fundamental. Yo hasta ahora no sé cómo los neoliberales no entienden esa ecuación. Producto Interno Bruto es igual al consumo. ¿De qué depende el consumo? Del nivel de empleo y del nivel de salarios. Más salarios en las familias, más ingresos en las familias, más consumo. La inversión pública y privada. La inversión privada depende de la tasa de interés, menor tasa de interés. La inversión pública depende de que se gaste más. ¿Qué pasa si hay menos inversión pública? Se va a contraer la economía. Y si nos vamos al gasto público, más el gasto público, la otra variable parte de esta ecuación macroeconómica fundamental de la economía, si se contrae el gasto público, se contrae la economía. Y si nos vamos a la relación del sector externo, exportaciones menos importaciones, más importaciones hacen que la economía vuelva a caer, se contraiga. Pero a pesar de eso, estos neoliberales me parece que no entienden esta economía, porque creo que entre ceja y ceja de ellos está solamente la maximización de utilidades. ¿Cómo se busca la maximización de utilidades? No les importa que la economía esté bien, no les importa que la gente esté bien, no les importan las condiciones económicas y sociales. Ellos solamente entienden una condición que es la maximización de utilidades. ¿Cómo se maximizan las utilidades? Y estamos aquí dando una cuestión de lo que en economía ustedes debieron de haber revisado. ¿Cómo se maximiza la utilidad? A través del ingreso disponible. El ingreso disponible, recuerden, mis queridos y queridas compañeros, el ingreso disponible es igual al ingreso total menos recaudaciones. Entonces, para que haya más ingreso disponible, piden que haya menos recaudaciones. ¿A quiénes? Al gran capital. Porque fuera bueno que se recaude menos o se pida menos recaudación a los más pobres. Y esto me va a llevar luego a analizar esta propia ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. ¿Qué están haciendo con la gente más pobre y qué están haciendo con la gente más pudiente? Entonces, bueno fuera que reduzcan los impuestos para que los pobres tengan más para poder consumir, pero no, van sobre esta premisa. Entonces, a los más ricos, al gran capital, no hay que cobrarles impuestos para que tengan más ingreso disponible. ¿Qué implica eso? Proceso de acumulación de capital más ahorro para direccionarlo a la inversión. Y cuando hay inversión va a generar empleo. Así es como ellos lo entienden la economía. Así es como se enseña la economía. Lo que a veces no se enseña es qué está detrás de esa condición. Y si hay condiciones alternativas o no aquello. Y eso es lo fundamental que hay que ir entendiendo en esta lógica. Entonces, así empiezan ellos a trabajar, así empiezan ellos a entender, y eso está tras ellos. Como digo, entre ceja y ceja de los neoliberales está solo la maximización de utilidades. ¿Cuándo maximizan más utilidades? Cuando pagan menos impuestos, porque el impuesto es la diferencia o una parte que se cobra sobre la ganancia, pues. Entonces, cuando se está cobrando a los más ricos más impuestos, se les está quitando parte de su ganancia, no se les está quitando parte de su patrimonio, de sus activos, no, parte de sus ganancias. ¿Por qué? Porque, dígame, mi querido. Perdón que le interrumpa, economista. Precisamente allí sobre eso tenía una interrogante Odalis, y damos paso a los compañeros para que también vayan haciendo sus preguntas al economista. Odalis. El micrófono, Odalis. Su micrófono, Odalis, actívelo, por favor. Gracias. Bueno, economista, como usted lo mencionaba, pero fuera de todo, ¿qué opina? O sea, ¿qué consideraría usted que sería en este caso una buena opción para lo que está pasando con respecto a ello? Mire, en todos los países, todos van hacia una lógica.
Cuando se está en recesión económica, hay que aplicar medidas contracíclicas. ¿Por qué hay una recesión económica? Porque cae el consumo, porque cae la demanda. Entonces, ¿qué implica una medida contracíclica? Ir contra eso. Si está cayendo el consumo, si está cayendo la demanda, pues hay que generar más consumo, más demanda. ¿Qué están haciendo los países desarrollados? ¿Qué han hecho en plena pandemia y qué siguen haciendo? Direccionando más ingresos hacia las familias, más recursos hacia las familias para que puedan consumir más. Los gobiernos están gastando e invirtiendo mucho más para que haya mucha más demanda. Y esto evita, obviamente, la cuestión contracíclica. ¿Qué está haciendo el Ecuador? Está generando políticas procíclicas, es decir, las políticas neoliberales son políticas procíclicas. ¿Por qué? Porque esas medidas de reducción del gasto, de reducción del consumo, de mayores importaciones, haciendo que las exportaciones netas sean menores, ¿a qué lleva? A que se genere una mayor condición de recesión económica. Entonces, esas son las medidas. Es de entender, ¿no es cierto?, los modelos de demanda para saber qué es lo que se tiene que hacer. ¿Qué se ha hecho aquí en el Ecuador? Todo lo contrario. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Que haya recuperación económica? No. Pero mire, el gobierno dice que estamos recuperándonos. Yo les digo, si el 2019 la economía llegó a 108.000 millones de dólares. El 2020 la economía llegó a 99.000 millones de dólares. Y el 2021 se piensa en los mejores escenarios que la economía va a terminar en 101.000 millones de dólares. En realidad nos estamos recuperando. ¿Creen que hay recuperación? No, pues... ¿Cuándo se encuentra? Cuando volvamos al nivel de 109.000 millones, pues. Pero así nos hacen creer. Entonces sacan estas mentiras, porque esto es la majestuosidad que tiene el neoliberalismo, los neoliberales, para transmitir mentiras a la gente y se crea. Estamos en 99.000, ahora vamos a crecer a 101.000 millones y nos estamos recuperando. Y llevan a mentir, ¿no es cierto?, que esto está generando empleo. Ha generado más de 267.000 empleos. Chicos, esto es falso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, desde el año 2020, ¿qué 2020? Desde el año 2019, el INE cambió la metodología de empleo a través del cambio en el diseño muestral. ¿Qué implica el cambio en el diseño muestral? No solamente que se cambió la localidad donde se tomaba la información, sino que se redujo la muestra. Se redujo la muestra de cerca de 44.000 personas a 24.000 personas. Y se cambió la estratificación y los sitios donde se generaba las condiciones de levantamiento de información. Entonces, ¿cómo estaba estructurado? Para que ustedes tengan idea. Más o menos el 60 o el 50% en barrios, digamos, de nivel bajo, un 40% en barrios de nivel medio y un 10% en barrios de nivel alto. Así se tomaba la muestra para tratar de recolectar la información. La mayor parte tiene que venir de los estratos más bajos para tratar de capturar la información de empleo, de ingresos. ¿Qué hicieron? Cambiaron. ¿Cómo cambiaron? Ahora el levantamiento de información de esas 24.000 pruebas es para 30% en sectores altos, 30% en sector medio y 40% en sector bajo. ¿Va o no a cambiar eso las estadísticas, mis queridos? Pero por supuesto, pues. Entonces eso va a mostrar que hay más empleo. Claro, si antes les preguntaba a 10 ricachones que tenían empleo sobre 100, los 10 decían sí tengo. Pero les preguntaba a los 60 de clase baja, ¿tienen empleo? ¿Qué decían ellos? El 20% decía que sí, pues. ¿Qué sucede ahora? Les preguntan a 30 ricachones, ¿tienen empleo? Los 30 tienen empleo. Ya no va a marcar que ahora 10 de 100 tienen empleo, va a marcar que 30 de 100 tienen empleo. Y van hacia los estratos bajos, que ahora son el 40%. ¿Y cuántos tienen empleo? El 20%. Todo esto, ¿qué genera?
genera obviamente un cambio que no se puede ni comparar ni asumir la mejora. ¿Por qué? Porque en cambios metodológicos no se puede asumir que hay estas mejoras. Y esto es lo que viene sucediendo. Entonces tenemos que estar atentos ante estos hechos y se dice comúnmente se dice, se cuentan las cosas a medias. Digan que mejoró el empleo, pero por estos cambios metodológicos. Pues. Claro, y no solo eso, que no podrán estar representando la realidad. Dígame, Dani. perdón que le interrumpa, economista, y no solo eso, sino que también es importante destacar, ¿verdad? La diferencia entre el empleo pleno, el subempleo, a veces también nos dan cifras, pero del empleo en total, y van considerando otro tipo de empleo que tal vez no sea muy importante en temas de desarrollo. Por ejemplo, me gustaría citar en este caso a Alicia Bárcena, en una reunión que hubo una conferencia regional sobre desarrollo social de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL. Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, dijo algo muy interesante. Dijo, avanzar en una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad que coloque en el centro al trabajo decente y a la inversión social es una vía necesaria para el desarrollo sostenible. Yo creo que cuando dijo trabajo decente se ha de haber referido seguramente al empleo pleno, ¿verdad, economista? ¿Cuál sería un poco la diferencia entre el empleo pleno y los otros indicadores? No, en realidad, cuando la CEPAL dice del empleo decente, está hablando del empleo adecuado, porque el empleo pleno tiene no solo el empleo adecuado, sino otras condiciones. ¿Cuáles son las diferencias? En el empleo pleno está no solamente que se le pague el básico a una persona, pongamos el ejemplo sobre el básico, sino que esa persona, además de ganar el básico, cumple solo 40 horas laborales. Si tiene horas extras, pues se le paga por esas horas complementarias, por esas horas extras, pero además tiene los beneficios sociales. A eso se refiere el empleo adecuado, a eso se refiere ese empleo que habla Alicia Bárcena, porque en el empleo, ¿no es cierto?, global, digamos, está incorporado otro tipo de empleo, incluso el empleo no remunerado. Le preguntan a la ama de casa, ¿tiene empleo usted? Por supuesto, porque todo el día pasa arreglando su casa. Lo que no recibe es dinero, pero es parte de ese empleo, pues. Entonces, el empleo, ¿no es cierto?, adecuado es el que hay que considerar. Ya ni siquiera hay que entender el desempleo. ¿Por qué? Porque el desempleo muestra una condición en donde la gente está buscando empleo por un cierto tiempo. Y ya está más que demostrado que la gente no está cruzado de brazos, pone 100 carpetas y se cruza de brazos 2, 3 meses esperando que le llamen. No. La gente ya ve que en el primer mes se le complica, empieza a buscar formas de ingreso y viene el subempleo. Es decir, ya el desempleo ya no le deberíamos de entender ni tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque siempre el desempleo va a estar bajo. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar alguna forma de obtener ingreso, o dos, se dedican. Si una mujer estaba dedicada, ¿no es cierto?, a una oficina y pierde el empleo, después se va a dedicar a su casa, pues. Entonces, cambian las formas de empleo y hay que entender y comprender el empleo adecuado, que en el caso del Ecuador bordea el 32%, es decir, 3,2 de cada 10 personas en posibilidades de empleo, ¿no es cierto?, son las que tenemos aquí en el Ecuador. Entonces, hay que considerar ese empleo adecuado. ¿Y qué implica empleo adecuado? Que haya demanda de trabajo. ¿Y quién demanda el trabajo? Las empresas. Y para que haya más demanda de trabajo desde las empresas, tiene que haber más producción. Y para que haya más producción, tiene que protegerse, pues, la producción. No podemos permitir que entren importaciones que afectan la producción. Y de ahí la importancia de proteger ello. Eso es el otro punto que habla Alicia Bárcena de la sostenibilidad económica. No solamente viene por generar más demanda porque el Estado invierta y gaste más, sino viene por proteger, pues, el mercado interno. Eso da sostenibilidad económica. ¿Cómo se protege al mercado interno? Que proteger al mercado interno significa proteger al pequeño productor y proteger el empleo. ¿Cómo se protege? Evitando que entren importaciones. ¿Pero qué vemos en los manuales neoliberales? Todo lo contrario, pues, papás.
hay que entrar más importaciones. Dicen, esto es bueno, no hay que poner barreras al comercio. ¿Por qué? Porque obviamente esto afecta a la inversión extranjera directa y no viene la inversión extranjera directa, como decía un profesor mío español, pamplinas, esto no es verdad. Porque si esto obviamente fuese verdad, ¿por qué Estados Unidos pues le impuso restricciones a las importaciones chinas por más de 650.000 millones de dólares? Porque están locos. ¿Por qué Biden lleva a cabo un fuerte gasto público con un gran endeudamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entienden esta condición de la demanda. Entonces, lo que se habla desde la CEPAL son políticas que nacen de lo que se conoce en la economía como la escuela estructuralista. Escuela estructuralista que se nutre ¿de qué escuelas? De la escuela post-keynesiana, no keynesiana, post-keynesiana, que profundiza más en los preceptos keynesianos, en la escuela schumpeteriana de la innovación y el desarrollo, ¿no es cierto? En la escuela marxista, en la escuela de la regulación francesa, en la escuela institucionalista, en esas escuelas se fundamenta obviamente la escuela cepalina, la escuela estructuralista, y de ahí los planteamientos que propone obviamente Alicia Bárcena son correctos. Hay que mejorar la demanda, más gasto, inversión pública. Hay que generar sostenibilidad, protejamos la producción y el empleo. Hay que generar, ¿no es cierto?, mejores condiciones para la gente, pues el rol del Estado es fundamental y así es como se tiene obviamente que ir estableciendo esto. Entonces hay que generar el empleo adecuado. ¿Qué implica? Hay que generar el aparecimiento de empresas, hay que fortalecer a las empresas existentes. ¿Cómo se fortalece a las empresas existentes? Con crédito barato, tasas de interés más bajas y protegiéndoles de las empresas grandes. Por eso hay que poner límites a las empresas grandes, por eso hay una ley de poder y control de mercado que no solamente la tiene el Ecuador, desde la década de los 50 la tienen los países desarrollados. Los países desarrollados tienen una ley antimonopolio que le pone límites al crecimiento de las empresas grandes y les permite que a medida que la demanda va creciendo, las empresas más pequeñas van siendo mayores o van apareciendo más empresas. ¿Qué les pasa con esas empresas grandes que tienen límites? Pues váyanse afuera y nacen los procesos de multinacionalización y transnacionalización. Así es como se tiene que generar. Si ustedes leyeran la ley de desarrollo económico, ¿qué se propone? Se propone que estas limitaciones, les llaman ellos, a la competencia, se elimine, que se elimine las barreras a las condiciones de concentración. Y para ello, las reformas, ¿no es cierto?, en uno de los cuerpos legales al control y poder de mercado. Así es como obviamente se va vislumbrando el panorama del Ecuador y eso es lo que hay que ir entendiendo. El rol del Estado es fundamental. En esta ley de desarrollo económico se quiere destrozar al Estado. Quieren que el Estado no tenga ningún rol, disminuirle al mínimo y quitarle todos los controles. ¿Con qué objetivo? Dicen ellos, ¿no? Para agilitar los procesos y generar las condiciones para que venga la inversión extranjera directa. Ni siquiera entienden cuál ha sido el movimiento de la inversión extranjera directa. En los últimos 4 años, por cada dólar que ha venido de inversión extranjera directa, ha salido $3,2 por renta de esa inversión. Ni siquiera eso entienden para hablar que la inversión extranjera es favorable. Y luego, ese dólar de esa inversión extranjera directa que se saca del país, $3,2, ¿a dónde viene? Al sector petrolero y minero. ¿Cómo viene ese dólar al sector petrolero y minero? A través de fierros. Traen fierros, la infraestructura para extraer más petróleo, para extraer minería y le hacen pasar como un valor monetario. ¿Pero cuánto se sacan en realidad? $3,2 por cada dólar no monetario. Es decir, a la larga se están sacando plata de nuestro país, la inversión extranjera directa, y ni siquiera eso tienen la capacidad, mis guaguas queridos, de entenderlo estos neoliberales y hablan de la inversión extranjera directa. Bienvenida a la inversión extranjera directa, a la petroquímica, a la refinería del Pacífico, a generar fuertes mecanismos de desarrollo en la manufactura, en la industria. Bienvenido, pues, que vengan.
les recibiremos con los brazos abiertos y como vienen en avión, les pondremos, ¿no es cierto?, el agua como a nuestros mejores deportistas por la llegada de esa inversión, pues, hacia esos sectores productivos realmente generadores de empleo, pero que no nos vengan a engañar a dónde viene la inversión extranjera directa. Economista, estamos agradeciéndole por su presencia el día de hoy en nuestro primer programa, Economista. Estamos estrenando, de hecho, en UNEMI este primer programa de Hablemos de Economía. Y queremos agradecerle, economista Marcelo Varela, por su tiempo, por su predisposición y por toda la explicación que usted nos ha hecho el día de hoy para beneficio de los estudiantes. Muchas gracias, economista, y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad con nosotros. Un abrazo. Un gusto, mi querido José, un gusto con todos los contertulios, y siempre para mí será un gusto participar. Si estamos cada sábado, para mí será un honor, mis queridos. Hasta una próxima, un abrazo a todos, que estén bien, cuídense. Gracias, economista, siempre será bienvenido. Queremos además mencionarles y agradecer que estamos siendo retransmitidos por Radio CRAI UNEMI y por UNEMI Radio, quienes se han unido a esta transmisión y también están compartiendo en sus páginas de Facebook la transmisión que estamos realizando el día de hoy. Antes de darle el paso a Lucas, deseo por favor que me ayuden de pronto si existen mensajes a través de Facebook Live o algún saludo o alguna pregunta para saludar allí a los compañeros que nos están viendo y escuchando a través de Facebook Live. Tenemos un saludo de Valentina Lobor enviándonos, como también tenemos a Rosa Martínez, Daisy Medina Hinojosa, que menciona que está muy interesante lo que está pasando actualmente, más que todo con el mercado laboral y en los jóvenes. Estefanía Echeverría también nos envía un saludo. Saludos a todos, compañeros. Muy amables, muchas gracias por esos saludos a todos los estudiantes, a la estimada decana también, Daisy Medina. Muchas gracias, Daisy, un saludo, un abrazo desde aquí, de parte de todos los que hacemos la carrera de Economía. Vamos ahora a nuestra sección Geek Economics. Tenemos invitado para esta sección a Lucas Fenoglieto. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias por esta invitación. Gracias, Pepe. Gracias a todo el equipo del Club de Economía de UNEMI y también, obviamente, a las autoridades del Instituto de Capacitación Aduanera, la rectora Adriana Narváez y, obviamente, la magíster Dayana Gómez, que ahí estaba, lo vi en el chat participando. Así que, bueno, bienvenidos y buenos días a todos. Muchas gracias, Lucas, por estar aquí. Al Instituto de Capacitación Aduanera con Adriana Narváez, al CELACE, a Dayana, a todos que desde Argentina nos van a acompañar semana a semana en una sección que hemos denominado Geek Economics. Una especie así como de economía friki, ¿verdad, Lucas? Exactamente. La idea un poco de este segmento que vamos a compartir a partir del día de hoy es que podamos hablar de determinados temas que ustedes deben escuchar en los distintos medios de comunicación desde un punto de vista un poco más relajado, ¿sí? Y empezar a entender un poquito de qué hablamos cuando hablamos de estos temas, ¿no? Un poquito la idea es que nosotros vayamos desarrollando temas como startups, qué es la economía circular, qué son las criptomonedas, qué es el Bitcoin, ¿sí? Cómo es la fiscalidad que se da sobre las criptomonedas, cuál es esta vinculación, digamos, con la ciberseguridad que tienen que tener. Bueno, son todos temas, ¿sí? Que son relevantes, que ustedes deben escuchar, y la idea es que lo podamos hablar, ¿sí? Siempre tratando de hacer una mezcla de algunos temas teóricos, pero siempre bajándolo a la actualidad de lo que nos va mostrando el desarrollo de la economía día a día. Muy bien, Lucas. Antes de entrar en el tema que tú nos has preparado para el día de hoy, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria académica, de tu trayectoria profesional, por favor, para que todos nuestros oyentes y aquellos que nos están viendo también a través de Facebook Live te vayan conociendo. Bueno, yo soy contador público, graduado por la Universidad Nacional de La Matanza, en Argentina, en Buenos Aires, y tengo un posgrado en la Universidad de Buenos Aires relacionado con la administración financiera del sector público nacional.
Eso desde el punto de vista académico, y desde el punto de vista profesional me desempeño en la AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es, digamos, para que lo entiendan un poquito la gente de Ecuador, es dentro del Estado y del sector público nacional, es quien se encarga de recaudar estos recursos tributarios que sirven para poder satisfacer necesidades de todos los ciudadanos, ¿no? Un poquito en vinculación con lo que estaban hablando hace algunos minutos. Entonces, la AFIP es la que se encarga de esta tarea. Y a su vez soy docente de la Universidad Nacional de La Matanza y también del ICA, que es este Instituto de Capacitación Aduanera que está en Buenos Aires. Así que bueno, eso es un poquito mi desempeño académico y profesional. Muy bien, Lucas, excelente. Y ahora, bueno, pasemos al tema que nos has traído preparado para esta semana y para este programa, Lucas. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, hoy vamos a tratar de empezar a hablar de qué son las criptomonedas. Hace algún tiempo atrás ustedes deben haber escuchado que empezaban a surgir estos términos en el quehacer diario y no terminábamos de entender qué era. Al principio, como todo proceso de innovación y de cambio, genera una situación de aversión muy grande, ¿no? Incluso de rechazo. Pero bueno, con el pasar del tiempo, estas situaciones un poco tendieron a flexibilizarse un poco. Al principio a mí siempre me gusta hablarles de ejemplos concretos, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar cuáles son estas opiniones. Hay una muy marcada, que es la de el presidente ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, que hace algún tiempo atrás, cuando empezó a hablarse de las criptomonedas, ¿sí? Él había criticado fuertemente, ¿sí? Había lanzado una aseveración bastante controversial, que era básicamente que el Bitcoin, ¿sí? En particular, que es una de las criptomonedas, tal vez la más conocida por nosotros, era un fraude que los distintos estados iban a tener que aplastar. Vean el término que utilizó, digamos, ¿no? Bastante contundente ese rechazo. Pero no fue él solo quien mostró esta situación, sino también pasó, por ejemplo, el Banco Central de China, ¿sí? El Banco Central de China había dicho que un mercado con una moneda que no estuviera regulado, ¿sí? Era una situación de amenaza para cualquier economía. Entonces también, digamos, mostró una situación bastante crítica. Sin ir más lejos, les doy otro ejemplo como para mostrarles, pero hay millones de ejemplos. El Ministerio de Finanzas de la India también había hablado de las criptomonedas y había dicho, o lo había vinculado un poquito la utilización de estas criptomonedas con actividades criminales. Vean cómo todas estas posturas eran, como les dije hace unos minutos, bastante críticas. Pero bueno, como todo proceso de cambio, como todo proceso de innovación, esto fue mutando y fueron estas posturas rígidas e intransigentes flexibilizándose, ¿sí? Esto lo podríamos vincular un poquito con el gran auge que se tuvo, en donde miles y miles de operaciones se podían realizar de manera diaria en Ecuador, en Perú, en Argentina, en distintos lugares del mundo, con criptomonedas. Y esta característica de esta, digamos, de esta inmediatez que tienen las criptomonedas, ayudaba a eso, ¿sí? Se podía transferir una criptomoneda en unos pocos segundos y era algo bastante novedoso para todo el mundo. Entonces, siempre me gusta mostrarles cómo esta postura cambió con lo mismo que había pasado con el presidente ejecutivo de JP Morgan. Él, que había tenido esta postura tan negativa, luego de esta crítica, más precisamente, creo que fueron 2 años después de haber lanzado esta crítica, empezó a orientar, ¿sí? Todo el sector de JP Morgan hacia el sector cripto. Entonces, vean esto como, de alguna manera, todos los actores de la economía se fueron adaptando a las nuevas necesidades y estas nuevas tecnologías y esta innovación que vienen a traer las criptomonedas. Pero a mí por lo menos me da la sensación de que no todos conocen bien qué es una criptomoneda.
Hay estas situaciones de que uno por ahí prende la tele, escucha un programa de radio, o tiene una conversación con un familiar, con un amigo, con un compañero del trabajo, de la universidad en este caso, y a veces nos queda la sensación de que estamos hablando de cuestiones distintas. Por eso a mí siempre me gusta darles una definición en las distintas charlas que vamos organizando y demás, ¿sí? Que una criptomoneda es un activo digital que lo que utiliza es la criptografía para procesar transacciones, ¿sí? Después nosotros con esas criptomonedas podemos hacer un montón de cosas. Las podemos conservar para atesoramiento, ¿sí? Muchos lo que hacen es tratar de resguardar el valor de las monedas. Les doy el caso puntual de la Argentina. Nosotros tenemos una moneda que es el peso argentino, que sufre depreciaciones en su valor. Entonces, bueno, algunos argentinos tienden a resguardar ese dinero, esa riqueza que tienen en criptomonedas, ¿sí? Otros dicen, bueno, lo podemos tomar como una inversión. Eso va a depender mucho del perfil de riesgo que los posibles inversores quieran asumir. Puede ser como una inversión a corto plazo, a largo plazo. Eso depende ya de cada uno de los inversores. Desde un punto de vista de pagos también, digamos, lo podemos vincular con un sistema que lo podemos utilizar como un sistema de pagos descentralizado entre personas y empresas. Sí, hay muchas funcionalidades que se les puede dar a las criptomonedas. Incluso para el intercambio de bienes y servicios es algo que se está viendo mucho en la actualidad, ¿sí? Entonces, vean cómo poder definir qué es una criptomoneda, entenderla y, digamos, entender para qué funciona o para qué me puede servir, me ayuda a correrme de esa mirada negativa y poder entenderlo y asimilarlo, y en el caso de que quieran, las pueden utilizar o no. Eso es al gusto de cada uno de ustedes, ¿no? Cuando uno habla de criptomonedas, ¿sí? que ahí nosotros siempre solemos hablar de estos temas, tiende a decir, bueno, criptomonedas, ¿cuáles son? Y siempre en nuestra mente va a haber o va a resonar una de las más conocidas, que es el Bitcoin. Sí, el Bitcoin es una de las más conocidas por nosotros, pero no me gustaría ser injusto con el resto de las más de 12.000 criptomonedas existentes, ¿sí? Hay un montón de otras criptomonedas que cada una tiene características particulares, tiene una cotización distinta, ¿sí? Pero bueno, sepan eso, ¿no? El Bitcoin por ahí es la más conocida, pero es una de las tantas criptomonedas que nosotros tenemos a disposición en la actualidad. El Bitcoin, digamos que es como la primera criptomoneda, ¿sí? La de mayor, digamos, capitalización y dominio del mercado de criptoactivos, ¿sí? Es la criptomoneda, por así decirlo, en términos coloquiales, como me gusta hablar a mí, es la criptomoneda de referencia. Entonces, sepan eso, ¿no? La semana pasada justamente tuvimos una charla de manera conjunta con la magíster Adriana Narváez y con Diana Gómez, que eran las dos que comentaba, las dos personas que Pepe comentaba previamente, y en esa charla un poco hablamos de esto de cuál es la cotización, porque uno dice, ¿cuánto vale una criptomoneda? ¿Cuánto vale un Bitcoin? Entonces, es muy, muy volátil en su cotización. Van a encontrar valores distintos todo el tiempo. Hace un tiempo atrás, les tendría que haber dicho, si este primer programa hubiese sido hace 2 semanas atrás, les hubiese dicho que el récord histórico del Bitcoin hubiese sido en abril de este año, del 2021, con un valor de $64.863. Pero la verdad es que la semana pasada Bitcoin batió un nuevo récord, se los quiero leer porque me gusta ser preciso con esos detalles. Y el Bitcoin la semana pasada alcanzó un nuevo récord de 64.936,25 centavos de dólar. O sea, miren la cotización que tiene. Un Bitcoin, perdón. Un Bitcoin cuesta eso. Sí, sí. Ah, sí, ¿no? Con razón, porque mire que de paso estaba leyendo que el 4 de noviembre se publicó en CryptoCueva, bueno, uno que yo sigo en Telegram,
Dice, El Salvador construirá 20 escuelas con las ganancias derivadas de inversiones en Bitcoin. El anuncio lo hizo el servicio de prensa del presidente Nayib Bukele. El gobierno salvadoreño dice haber acumulado 1.120 bitcoins, lo que al momento equivale a unos 70 millones de dólares. Entonces ahí hay un ejemplo de cómo podemos decir que es confiable y que es efectivo, ¿verdad? En todo caso, El Salvador aparentemente pues no le está yendo mal con el Bitcoin. Ahora, yo tengo una pregunta, si usted me lo permite. Dice, bueno, eso vemos por un lado con Bitcoin. Por otro lado, vemos que Edward Snowden había hecho una publicación en Twitter, en donde él había, bueno, Edward Snowden, para poner un poco de contexto, recordemos que es el ex contratista de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, advirtió este domingo en su cuenta de Twitter que el riesgo de invertir dinero en criptomonedas meme, ojo, en criptomonedas meme, refiriéndose él específicamente a Shiba Inu, la divisa digital canina que actualmente está en auge. ¿Qué fue lo que dijo Edward Snowden en este Twitter? Lo voy a citar. Lo digo con amor. Si te convencieron para que intercambiaras tus ahorros ganados con tanto esfuerzo por un poco de nuevo dinero canino, porque un meme dijo que te enriquecerás, por favor considera tus probabilidades de ser más listo que el mercado que te vendió una participación en lo que ni siquiera es dinero canino, sino un clon de dinero canino. Tuiteó Edward Snowden. Y por otro lado, también para ir poniendo un poco más en contexto, estaba viendo también, seguramente habremos todos escuchado acerca de esta nueva Bitcoin o memecoin, como la han denominado, que fue inspirada por el juego del calamar. Acabo de ver en el portal finances.com que dice, Squid, así colapsó la criptomoneda del juego del calamar. La moneda pasó de no valer nada hasta alcanzar casi los $3.000, pero se volvió a hundir cuando los creadores desplomaron el mercado y hundieron de los fondos. Sería bueno conversar al respecto de las meme coins, que son, cómo saber cuando estamos ante una estafa. Es tan fácil crear es de pronto la curiosidad que yo tengo, ¿no? Es tan fácil crear una moneda, una criptodivisa. Exactamente, digamos, eso es lo que nos vamos a proponer en este segmento. Cuando nosotros hablamos de criptomonedas es un abanico muy grande. La verdad que es imposible hablar de todas las cuestiones en un solo evento, digamos, o en unos pocos minutos. Pero la idea, digamos, del segmento es que empecemos a ir hablando, ¿no? Estas posiciones que vos bien marcaste, digamos, ahí teníamos una posición, un claro ejemplo más, de una posición negativa acerca de las criptomonedas. Y siguen habiendo y van a seguir existiendo, porque obviamente con el manejo de las criptomonedas hay, sin lugar a dudas, intereses. Y esos intereses a veces están contrapuestos. Entonces obviamente vamos a tener determinados sectores de la economía que van a estar a favor de la utilización y otros que van a estar en contra. Eso pasa, digamos, en todos los ámbitos de la vida, pero las criptomonedas no son la excepción. Y esto es lo que vos también comentabas de la variación de la cotización, es eso, ¿no? La volatilidad que tienen, de que un día pueden tener un pico máximo y a los otros días o a las pocas horas bajar. Por eso el perfil de riesgo que los inversores o las personas que quieran utilizarlas lo tienen que tener en consideración. No es algo que les va a dar una rentabilidad fija, como puede ser, por ejemplo, un instrumento como es el plazo fijo o un fondo común de inversión, ¿no? Esto implica tomar ciertos riesgos, pero bueno, también las ganancias son muy grandes. También vos lo mencionaste en el caso de El Salvador, la posibilidad de, por ejemplo, con las ganancias obtenidas como consecuencia de las criptomonedas, poder implementarlo en realizar determinadas obras que permitan el desarrollo de la educación, que es un tema esencial para cualquier nación, ¿no es cierto? Poder satisfacer esta necesidad, que lo que va a hacer es lograr que la economía de un país esté educada, que un país esté educado y que la economía pueda ir creciendo. Entonces, dentro de esto, digamos, que estamos conversando, es importante identificar, ¿sí? Básicamente, cómo las distintas jurisdicciones que tienen potestad tributaria, es decir, los distintos estados, pueden tratar de ejercer ese poder de imperio para poder someter a estas criptomonedas
a la tributación, ¿sí? Entonces, eso es lo que, digamos, vamos a tratar de desarrollar la semana que viene, ¿sí? Así que ya les dejo la invitación formalmente. La semana que viene seguramente vamos a hablar un poquito de esto de cuáles son las posiciones de los distintos países. Vamos a estar hablando de Estados Unidos, vamos a estar hablando de Canadá, vamos a estar hablando de Ecuador, de Argentina, Australia, España, ¿sí? México, todos países que tienen una situación por ahí más familiar. Después hay otros grupos de países, como es el caso de Alemania, de Suiza, ¿sí? Que le dan un tratamiento diferente al de un activo. Y después esto que está pasando en el mundo, que vos bien mencionaste también, que hay determinados países que tienen posturas extremadamente rígidas, ¿sí? Lo vamos a ver la semana que viene, pero Bangladesh, por ejemplo, tiene una pena de hasta 12 años. Miren lo que estamos hablando, ¿no? 12 años para aquellas personas que operen con criptomonedas, con criptoactivos, ¿sí? Hay determinados países que tienen posturas un poco más extremas. Entonces vamos a tratar de ir viendo esas posturas. Obviamente que en este segmento que vamos a tener durante todos los sábados, vamos a hablar de esto de qué es la blockchain, ¿sí? ¿Qué significa esta tecnología? ¿Cómo afecta, digamos, o cómo las criptomonedas están vinculadas con el comercio internacional? Sí, son todos temas que están en boga todo el tiempo. No sé si, creo que estoy bien con el tiempo, ustedes me dirán, pero la idea un poquito de este segmento es que podamos ir desarrollando estos temas. Hay algunos temas que están propuestos por nosotros, obviamente que la realidad nos va a ir mostrando el curso de este espacio de Geek Economics, pero obviamente pueden dejarnos ahí en el chat, en las redes sociales de UNEMI, del Club de Economía, ¿sí? Del ICA, incluso pueden dejar si tienen alguna pregunta, si tienen, digamos, algún tema que les resulta de interés. Obviamente que nosotros estamos abiertos a compartirles material para que puedan seguir interiorizándose en este tema de las criptomonedas. Obviamente que me pueden seguir por mi página de LinkedIn, pero bueno, la idea es que nos veamos todos los sábados a partir de las 10 de la mañana en Ecuador, a las 12 horas en Argentina. Hay gente conectada desde Argentina, gente de Ecuador. Así que bueno, Pepe, por mi parte, te súper agradezco a todos los chicos. No sé si hay alguna pregunta y si no, nos estaremos viendo el sábado próximo. Muy bien, Lucas, excelente. Y lo vamos a tener a Lucas semana a semana aquí en el segmento Geek Economics. Aquellos que deseen que se trate algún tema específico relacionado con este tema de las criptomonedas, los mercados bursátiles, las nuevas tecnologías financieras, pueden escribirlo a través de la página de Facebook del Greenback y lo iremos tratando semana a semana con Lucas. Te quedamos muy agradecidos, Lucas. Reitero mis saludos y mis agradecimientos para Adriana Narváez, para Dayana, para todos aquellos que hacen el Instituto de Capacitación Aduanera en Argentina, el CELACE, y nos volveremos a encontrar la próxima semana, Lucas. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias y les mando un gran abrazo desde Buenos Aires, Argentina. Nos vemos la semana que viene. Bien, muchas gracias. Estamos ya en los minutos finales del programa, estamos ya por finalizar. Vamos ahora a tener una entrevista, es una entrevista grabada con el economista John Michael Andrade, ex estudiante de la carrera de Economía de la Universidad Estatal de Milagro, hoy todo un profesional, gerente de una empresa y que nos va a contar un poco cómo fue su trayectoria de estudiante en la UNEMI y cómo fue luego su trayectoria profesional. Vamos adelante con la entrevista con Michael Andrade. Bien, muy buenos días. Estamos aquí en la sección Estudiantes Emprendedores y el día de hoy, en este nuestro primer programa de Hablemos de Economía, hemos invitado al economista John Michael Andrade, gerente y socio de la... Ok, vamos a... Denme unos segundos, por favor, y estaremos ya con la entrevista con John.
Mientras el economista resolvemos estos problemas técnicos, queríamos hacerles la total bienvenida a todos los participantes asimismo de la carrera de Economía que quieran participar y formar parte de nuestro staff de colaboradores de la UNEMI. Estaremos totalmente agradecidos por su bienvenida. Bueno, ahí ahora Bien, muy buenos días. Estamos aquí en la sección Estudiantes Emprendedores y el día de hoy, en este nuestro primer programa de Hablemos de Economía, hemos invitado al economista John Michael Andrade, gerente y socio de la firma Gestor Capitals. John, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está? No me sale la entrevista, José Luis. Muchas gracias, economista. Muy bien, muy bien. Igualmente agradecidos de verlos y compartir con ustedes después de bastante tiempo, ¿no? Ok, John Michael Andrade, él fue estudiante de Economía en la Universidad Estatal de Milagro. Michael, cuéntenos en primer lugar, ¿por qué usted decidió estudiar Economía? Cuando usted se graduó del colegio y uno ya comienza, a lo mejor un poquito antes de graduarse, a tratar de decidirse qué carrera seguir, cuáles son las aficiones profesionales que de pronto uno tiene. Cuando usted estaba todavía en esa etapa de colegio, terminando sus estudios. Ya, ahí lo hice. Pero la entrevista sí sale. ¿Qué? Habilidades, en este caso, de combinar la parte numérica con la parte social. Entonces, se me vino por la cabeza estudiar leyes, se me vino por la cabeza estudiar matemáticas, y pues cuando empecé a indagar acerca de qué carrera podía combinar ambas cosas, me incliné hacia el lado de las ciencias económicas. Y bueno, efectivamente, empecé a estudiar economía en la Universidad de Milagro. Cuando empecé, ya tenía conocimientos previos que en el colegio me habían dado fundamentos de economía. Entonces, bueno, en ese entonces me convenció muchísimo la carrera y en adelante pues se convirtió en mi profesión, pues, ¿no? Ok, Michael, y cuéntenos qué recuerdos usted tiene de esos años en los cuales estudió en la UNEMI. Como usted manifiesta, usted comenzó sus primeros años, sus primeros semestres, usted los hizo en la UNEMI, luego usted terminó de estudiar la carrera en otra universidad. Cuéntenos un poco de esa experiencia en aquellos años en los cuales usted estudió economía en la UNEMI. ¿Qué es lo que usted recuerda del ambiente propio de la carrera en la facultad? ¿Qué es lo que recuerda de sus profesores, de sus compañeros? Algo que de pronto usted quisiera resaltar para los estudiantes que nos están viendo y escuchando. Claro, sucedió algo muy particular. Cuando me incliné a estudiar economía, en la ciudad de Milagro no existía la carrera. Entonces, coincidencialmente, busqué varias opciones en Guayaquil, pero no se dieron las oportunidades y casualmente, como que estudiar la carrera de economía estaba hecho para mí, en ese preciso año, la Universidad de Milagro aperturó por primera vez la carrera de economía. En teoría, yo era la segunda promoción. Como la carrera me gustó tanto, pues decidí realizarla dentro de Milagro. Entonces estudié hasta cuarto semestre de economía en Milagro. Sin embargo, como al ser una carrera nueva, quizás en esa época las personas, los estudiantes graduados del colegio se inclinaban a estudiar este tipo de carreras más en Guayaquil. No había quizás la promoción suficiente en ese entonces acerca de la carrera, no hubo la cantidad de estudiantes suficientes como para poder mantener el proyecto hacia futuro. Entonces, bueno, estudié hasta cuarto semestre en la Universidad de Milagro, pero convencido de que era la carrera que estaba hecha para mí. En ese entonces la carrera tuvo que cerrarse en la Universidad de Milagro y se dio apertura a que las personas tomaran otro camino relacionado con carreras afines. Sin embargo, yo quise culminarla, entonces busqué la opción de culminar mi carrera
bueno, en la Universidad Católica de Guayaquil, es donde culminé. Sin embargo, yo me quedo con muy gratos recuerdos de la carrera de Economía de la Universidad de Milagro y de la UNEMI como tal. Yo siempre digo que le guardo mucho aprecio a la Universidad de Milagro. Guardo mucha relación, por ejemplo, de amistad con ex estudiantes de Economía de la Universidad de Milagro, con profesores que al fin de cuentas no hemos dejado de tener contacto, el economista José Díaz, el economista Luis Solís, son personas que igual siempre tengo algún tipo de contacto. Me han invitado muchísimas veces a la Universidad de Milagro en calidad de expositor en temas económicos, en temas tributarios, más que es mi especialidad, en temas financieros. He dictado seminarios tributarios, financieros en la Universidad de Milagro, a nivel de grado y posgrado. Bueno, siempre, si bien es cierto, empecé a estudiar Economía de Milagro, no terminé en Milagro, pero siempre está el vínculo con la Universidad de Milagro. Ok, muy bien, Michael. Cuéntenos ahora un poquito algunos detalles acerca de su trayectoria profesional. Una vez cuando usted ya se graduó de economista, ¿cuáles fueron esos primeros trabajos en los cuales usted comenzó a incursionar y que finalmente fueron forjando en usted la especialidad de tributación que usted actualmente tiene? Y también cuéntenos un poco su experiencia como gerente de la firma de la cual usted está dirigiendo. Cuéntenos un poquito entonces esa trayectoria profesional que usted comienza a seguir ya en el mercado laboral una vez que usted se gradúa de economista. Bueno, les cuento que mi primera experiencia laboral precisamente se da en la Universidad de Milagro. En esos entonces, cuando yo estudiaba economía, se creó una revista de investigación económica en la carrera de economía de la Universidad de Milagro. En ese entonces se llamaba Sinergia, la revista. Fue creada por el economista Fabricio Sanz, que era quien impulsaba el proyecto en ese entonces. Yo era su asistente. Y bueno, esa fue mi primera experiencia realmente. Posterior a ello, pues, por circunstancias tuve que trasladarme a la ciudad de Guayaquil, en el cual empecé a estudiar la carrera de Economía y también estudiaba Derecho al mismo tiempo, pero sin embargo me quedé con Economía, como les mencionaba. Posterior, mi vínculo a la actividad laboral fue directo a trabajar en el área tributaria. Trabajé por más de 11 años en el servicio de rentas internas, entonces mi especialidad de economía fue siempre inclinado al ámbito empresarial. Entonces estuve desde el lado de lo público, manejando, fiscalizando los temas tributarios. Y bueno, posterior a ello, yo creía que después de tanto tiempo trabajando en la función pública, en la cual aprendí muchísimo, sobre todo trabajar en el servicio de rentas internas, creí que ya cumplí mi ciclo y bueno, me hicieron extensiva la oportunidad en este caso de poder pertenecer como socio a una firma especializada en temas tributarios, financieros, temas de auditoría. Y bueno, desde ese momento, estamos hablando hace casi ya 3, 4 años, estoy encargado de la parte impositiva, de la parte tributaria. Entonces, manejamos el asesoramiento de empresas a nivel nacional. Estamos, bueno, la firma tiene una cartera de clientes bastante amplias en todas las provincias, siempre mi fuerte inclinado al área de la auditoría tributaria, inclinado al área de la fiscalidad. Y bueno, también mi trayectoria profesional no solamente se ha enfocado en el ámbito de la asesoría, sino también tengo experiencia como profesor, ¿no? He sido profesor universitario de la Universidad de Milagro. Fui invitado varias veces a los premios universitarios cuando en mi época recién me había graduado de la universidad. Posterior también di clases en la Universidad de Guayaquil, en la Universidad Politécnica Salesiana, y mi última cátedra fue en la Universidad Santa María. Sí, siempre con las materias de finanzas y tributación. Ya, dicho sea de paso, estoy vinculado siempre a esas áreas porque también tengo especialidades tanto en finanzas y tributación, pues, ¿no? en especialidades de cuarto grado específicamente. Ok, Michael, y para concluir, ¿cuál es su mensaje para los estudiantes de economía que nos están escuchando en este momento? ¿Qué es lo que usted le diría en base ya a su experiencia, tanto como estudiante en su momento y a la experiencia profesional que en estos momentos usted tiene? ¿Qué mensaje
le daría a los chicos? Bueno, en particular, saber que la carrera de economía es una carrera enfocada, bueno, hay que tener mucho antes, no es una carrera, yo siempre digo, no es una carrera que está hecha para todos, es una carrera en la cual demanda mucho sacrificio, y más que, pero sin embargo, su abanico es bastante amplio. Uno puede como economista enfocarse en el ámbito empresarial, en el ámbito de las finanzas públicas, inclusive desde el punto de vista político, social, también tiene su campo. Entonces tiene un abanico bastante amplio la carrera y creo que puede ser explotada siempre y cuando exista una dedicación y más que todo amor hacia la carrera, ¿no? Más que todo. Entonces, lo que yo puedo aconsejar a las personas que deciden estudiar esta carrera es que, bueno, pongan todo su empeño y siempre el sacrificio, al fin de cuentas, es el que al final nos da los resultados y los grandes frutos, ¿no? Ok, Michael, economista Michael Andrade, le quedamos muy agradecidos por su tiempo, por sus palabras, por el mensaje también que da a los chicos. Le deseamos el mayor de los éxitos en su carrera profesional y esperamos tenerlo en algún momento aquí en Milagro, en la Universidad Estatal. Muchas gracias, Michael. Muy amable. A usted, economista. Mucho gusto. Pase bien. Gracias. Encantado de verlo. Bien, tuvimos allí la entrevista con el economista Michael Andrade. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Voy nuevamente a compartir con los chicos, a conversar con ellos, con Ginger, con Dani, con Caterine, con Odalis, que nos han acompañado el día de hoy en nuestro primer programa de Hablemos de Economía. No sé si tengamos allí algunos mensajes de pronto a través del Facebook. Ginger. Bien, gracias por la entrevista con el economista Michael Andrade. Regresamos aquí al panel principal con los estudiantes, con Ginger, con Odalis, con Dani, con Caterine. Estamos en los minutos finales de nuestro programa Hablemos de Economía. No sé si tengamos de pronto algunos saludos, algunas preguntas, mensajes a través de Facebook. Ginger. Pues sí, se agradece a los que se encuentran fieles a la transmisión. Tenemos comentarios del decano de la universidad, dice excelente actividad académica. Tenemos también comentarios de Michael, que dice buenos días. Se le agradece también su presencia. A Mariela Asunción, que nos envía ahí unos aplausos. Eso es todo lo que tenemos en comentarios. Pues agradeciendo a los que se encuentran fieles aún en la transmisión. Bien, muy amables, muchas gracias a todos los que el día de hoy nos han acompañado con su sintonía en esta transmisión de nuestro primer programa. Muchas gracias a las autoridades de la Universidad Estatal de Milagro, al señor rector Fabricio, el doctor Fabricio Guevara, quien también nos envía sus mensajes de felicitación a través del Facebook, a la decana de nuestra facultad, la máster Daisy Medina, a nuestro señor vicerrector académico, el doctor Richard Ramírez, y realmente a todos los compañeros que a través de los diferentes grupos de WhatsApp, de las redes sociales, nos están enviando sus felicitaciones. Esperamos de que esta iniciativa haya sido de su agrado, esperamos ir mejorando programa a programa, ¿sí? Y que esto vaya siendo del gusto y de la satisfacción de los estudiantes. Por cierto, para todos los estudiantes de la carrera de Economía, tanto presencial como online, de la Universidad Estatal de Milagro, que deseen incorporarse a nuestro staff de colaboradores y estar aquí, como están los chicos que el día de hoy me han acompañado, Ginger, Odalis, Caterine, Dani, que quieran estar también aquí compartiendo sus conocimientos, preparándose en esta actividad, desarrollando pensamiento crítico, que es una de las cosas que queremos desarrollar a través de esta actividad, estar además actualizados en temas de economía, ¿verdad? Y adquirir esas habilidades blandas que a veces evalúan de una manera importante en los trabajos, que es, por ejemplo, la facilidad de palabra, vencer ese miedo escénico que todos tenemos. Pues para todos aquellos estudiantes que deseen estar aquí y formar parte de nuestro staff de colaboradores, serán siempre bienvenidos. Lo único que tienen que hacer es escribirnos a través de Facebook,
de sus deseos de poder participar o escribirnos al correo del Club Economía. Los prepararemos y serán bienvenidos para que nos estén colaborando aquí. Voy con las palabras finales y voy a consultarles, ¿no? ¿Cómo se han sentido, chicos, aquí en nuestro primer día? Seguramente un poquito nerviosos, ¿verdad? Ha habido una tecnología que, bueno, como no somos expertos, ya lo iremos poco a poco solucionando. Ha habido una tecnología que también por allí nos ha distraído un poco, ¿verdad? Nos ha desconcentrado a veces en lo que queremos un poquito manifestar. Pero bueno, en general, Caterine, ¿cómo se ha sentido usted, Caterine, en nuestro primer programa de Hablemos de Economía? Muy bien, economista, todos los que nos están viendo, espacio como para dar nuestra opinión y dar a conocer lo que está pasando actualmente en el país. Un panorama mundial que es muy interesante lo que nos mencionó el economista y todos los que están invitados el día de hoy, y agradeciendo también la presencia de los dirigentes de la universidad, al señor rector, a la encargada de nuestra carrera y así sucesivamente. Gracias a todos por estar aquí. No se olviden que cada sábado estaremos a las 10 de la mañana y no se olviden de dar like, compartir y seguir nuestras páginas oficiales. Gracias. Gracias, Caterine. Voy con Odalis en sus palabras finales al programa del día de hoy. Odalis, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su participación. ¿Cómo se ha sentido? Su mensaje final para los chicos de la carrera. Bueno, en primer lugar, agradeciendo nuevamente por la audiencia que hemos estado teniendo, así mismo como el decano de la universidad y los demás participantes, incluso nuestros invitados. Y bueno, como le mencionaba, ha sido la primera vez y obviamente esperamos mejorar a medida que vayamos avanzando. Claro que también, como mencionaba el economista, les hacemos la cordial invitación para que formen parte del staff de colaboradores de la UNEMI. Pues, como nuevamente lo menciono, estaremos todos los sábados a las 10 de la mañana informando de lo que pasa actualmente, nacional e internacionalmente, y agradeciéndoles nuevamente por su audiencia. Gracias a usted, Odalis. Ginger Requenes, con sus palabras finales para el programa del día de hoy. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué mensaje le deja a los chicos que nos ven y que nos escuchan por Facebook Live? Pues nada, agradecido por haber estado aquí, con nervios aún de punta, pero predispuestos a seguirles mostrando las noticias que están transcurriendo en todo el lapso de la semana. Pues invitarles a nuestros futuros colegas economistas, los de carreras asimismo presencial o virtual, que se unan a este grupo de trabajo, porque iniciando estamos pocos, pero esperamos que en el transcurso de estas transmisiones se vayan incorporando más estudiantes. Pues nada, esperando que haya sido de su agrado, que no se haya tornado un poco aburrido, pues y nada, gracias, agradecida por las personas que se han mantenido, vuelvo y repito, fieles en la transmisión y agradecida, nada más. Muchas gracias a usted, Ginger, y sus palabras finales igualmente. Dani, ¿cómo se ha sentido en esta transmisión y qué mensaje le deja también a los chicos de las carreras de economía de la UNEMI? Sí, también agradecido, también desde luego agradecer. Bueno, sí, también con un poco de nervios al inicio, pero bastante cómodo, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo que nos gusta, a fin de cuentas. Y también muy, muy agradecido, como no puede ser de otra manera. Primero por la oportunidad y también agradecido con los compañeros, compañeras, con todos quienes se han unido, quienes se han conectado, quienes han estado pendientes. Invitarlos también a que formen parte de este hermoso proyecto. Es la mejor manera de ser productivo, porque primero aprendemos, ¿verdad? Una manera bastante eficaz de aprender es entender y analizar cómo va evolucionando las realidades económicas en este caso, ¿verdad? Entonces nosotros aquí nos mantenemos informados y formando parte de este staff, no solo que nos mantenemos informados, sino que también compartimos la información. Si compartimos la información, entonces estamos poniendo al servicio de nuestra comunidad educativa o comunidad en general, estamos poniendo al servicio todo el conocimiento que vamos adquiriendo. Entonces es una manera bastante efectiva de ser productivos con nuestra sociedad, que es lo que muchas veces buscamos los jóvenes, ¿verdad? Ser cada vez más productivos. Entonces, si hay por ahí alguien que desee estar con nosotros, que desee unirse al staff, que desee ser así de productivo con la comunidad, pues es bienvenido, ¿verdad? Que lo hagan y nuevamente muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana.
Muy bien, muchas gracias chicos a ustedes por su predisposición a estar en el programa del día de hoy. Reitero mis agradecimientos a las principales autoridades de la Universidad Estatal de Milagro, al señor rector, doctor Fabricio Guevara Viejó, a nuestra decana, Máster Daisy Medina, a nuestro vicerrector académico, a los queridos y estimados compañeros de la facultad y en general de la UNEMI. Muchas gracias por sus mensajes, por su sintonía y esperamos encontrarnos el próximo día sábado en otro programa más de Hablemos de Economía. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Hasta entonces, gracias.